Bueno, muy buenos días para todos. Es una gran bendición el podernos dirigir nuevamente a cada uno de ustedes a través de estas plataformas y poder compartir la poderosa palabra de Dios ahí, en sus hogares, junto con sus familiares. En esta fecha tan especial, 29 de marzo 2020, es una nueva oportunidad la que Dios nos está dando de poder escuchar y aprender sus consejos que nos van a dar la fuerza, la fe, la esperanza para poder seguir adelante y saber que de esta vamos a salir librados. En el Salmo 23 dice la palabra de Dios: tú, Dios, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor. Yo siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad y me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Donde yo viva es aquí, abajo en la tierra, y donde tú vives es allá, arriba en el cielo. El tema que voy a compartir esta mañana se titula ¿por qué no debes temer a la crisis y al valle de la sombra de la muerte? La crisis y el valle de la sombra de la muerte son dos cosas distintas, son dos periodos diferentes. En estos momentos, a nivel global, se están viviendo las dos, por supuesto. Frente a esta pandemia y frente a muchas cosas económicas, se está viviendo la crisis en primer lugar. ¿Quiénes están viviendo crisis en estos momentos? En estos momentos están viviendo crisis aquellas personas que están lidiando con pensamientos de temor, con pensamientos de mucho miedo frente a la economía. Personas que tienen que cumplir con compromisos financieros para poder sostener sus empresas, para poder sostener sus empleados, para poder pagar los compromisos, obviamente, a los bancos, a los acreedores, bueno, en fin, son crisis, cuando las entradas ya no son las mismas, cuando aquello en lo que estábamos seguros ya no es algo tan seguro, son crisis, cuando se empieza a acumular los recibos, cuando se empiezan a acumular como los saldos pendientes, y empieza a disminuir de alguna forma la entrada. Esas son crisis, porque entra de alguna forma un temor a través de los pensamientos en el corazón de los empresarios, en el corazón de aquellas personas que laboran, que trabajan, incluso las personas que viven del día a día, que dependen de un salario diario para poder llevar comida y para poder también solventar los gastos de su casa. Y de pronto saben que van a salir y de pronto no encuentran la afluencia de personas con la que antes podían contar para poder tener una seguridad sobre ese diario. Son crisis. ¿Y qué personas lidian con el valle de la sombra de la muerte? Bueno, las personas que en estos momentos están obviamente enfermas, ya sean contagiadas por el coronavirus o por otro tipo de enfermedad, que tal vez se encuentran en cuarentena, tal vez se encuentran aislados en una clínica, en un lugar especial, y están lidiando entre la vida y la muerte. Y ahí tenemos dos situaciones diferentes. Crisis que nos permite de alguna forma seguir trabajando. Crisis que nos permite de alguna forma seguir moviéndonos, así sea desde nuestros hogares. Y valle de la sombra de la muerte, cuando no nos podemos mover, estamos ahí, confiscados de alguna forma, retenidos a un respirador, a un cuarto en donde no podemos realmente hacer muchas cosas, dependiendo de un milagro.
por nuestra salud y por nuestra vida. Pero hay esperanza en los dos casos. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón para compartir a todos ustedes. ¿Por qué no debemos tener temor a la crisis? ¿Y por qué no debemos tener temor al valle de la sombra de la muerte? ¿Por qué no debemos perder nuestra confianza, nuestra fe, en otras palabras? En el Salmo 23 encontramos a David, quien dice: no temeré mal alguno, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte. Pero también habla de los tiempos de crisis, cuando los enemigos se levantan, cuando hay esa persecución. Y estoy haciendo memoria de algo muy importante, porque David pasó por el valle de la sombra de la muerte y también pasó por la crisis. Pasó por la crisis cuando tuvo que salir corriendo, huyendo, después de que Dios le había dado a él una promesa, después de que Dios le había incluso ungido a través de un gran profeta llamado Samuel para ser ese rey de Israel, para que Dios cumpliera ese propósito maravilloso de restaurar a Israel a través de la vida de este hombre. Y él salió tanto de la crisis como de la sombra del valle de la muerte. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, ahí la palabra nos enseña que Dios lo eligió, Dios lo ungió a través del profeta Samuel. Y ahí ese aceite representaba que comenzaba sobre su vida el cumplimiento de una promesa. Dios lo iba a ungir como rey de Israel. Pero antes de que se cumpliera esa palabra, vinieron muchas pruebas, muchas adversidades. Él pasó por el valle de la sombra de la muerte, cuando Saúl mismo lo quiso matar varias veces y lo persiguió, incluso lo acorraló. Y pasó por muchas crisis, cuando personas no le colaboraron, no le ayudaron, en momentos aún de grandes necesidades, aún con un bocado de pan, con un plato de comida. Pero Dios no lo desamparó, Dios lo protegió, Dios lo sostuvo. Y eso es lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón una vez más para decirle a todos los que están viendo este video y que tienen su confianza en el Señor Jesús. Y aún para aquellos que hoy tomen la decisión de poner a Jesús en primer lugar en su corazón, de tomar a Dios en serio en sus vidas. ¿Por qué Dios protegió a David en la crisis? ¿Y por qué Dios lo protegió en el valle de la sombra de la muerte? Porque él tenía promesas de Dios. Y a eso es lo que quiero que tú te enfoques en estos tiempos y en estos momentos. Cuando hay promesa de Dios hay protección. Cuando hay promesas de Dios hay esperanza. Porque David no podía morir antes, porque Dios ya había designado sobre él que él debía ser rey, debía cumplir un propósito maravilloso. ¿Por qué, a pesar de que la crisis fue dura en muchas temporadas y en muchas facetas en su vida, pero Dios nunca lo desamparó, siempre lo proveyó? Porque había promesa de que Dios lo iba a sostener. Y eso es lo que pasa contigo y lo que debe pasar conmigo. Ya tú tienes promesas, yo tengo promesas. Efesios capítulo 1 lo dice: gracias damos a nuestro Padre Celestial, quien ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No solo para esta vida, sino para la piedad. Lo que tiene que ver con lo espiritual y lo que tiene que ver con lo físico, ya las tenemos. Y esas promesas son las que nos van a sostener, las que nos van a cuidar, las que nos van a proteger en nuestro caminar, tomados de la mano y confiando en Dios con todo nuestro corazón. Estoy recordando ahora mismo una faceta importante en la vida de Abraham. Todos sabemos que en Génesis capítulo 12 Dios lo llamó y Dios le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te maldijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y a través de ti serán benditas las familias de la tierra. Y Dios le da esa promesa maravillosa y comienza su caminar. Pero ahí mismo en ese capítulo la Biblia nos enseña algo tremendo, porque vino un hambre sobre la tierra. Vino un hambre, un momento de escasez, de crisis. Vino un momento difícil. Abraham era próspero, por supuesto,
Pero esta crisis pudo haberlo llevado a la quiebra, esta crisis pudo haberlo dejado totalmente arrastrado, pudo haberle quitado absolutamente todo y dejarlo sin esperanza. Pero algo que me impacta es que aún en el tiempo de la crisis, Dios supo cuidar a Abraham. Y por eso cuando Abraham tuvo que abandonar por un tiempo esa tierra e irse incluso para Egipto, donde le tocó decir una mentira acerca de que su esposa era su hermana para que no lo fueran a matar por lo hermoso que era, Dios le dio gracia y por esta razón le dieron bienes, le aumentaron sus bienes en tiempos de escasez, en tiempos de hambruna. Dios lo bendijo, Dios lo sostuvo, y aun cuando el rey se dio cuenta de que la mujer con la que él estaba no era su hermana sino su esposa, le perdonó la vida y lo envió para que siguiera su camino, pero él salió con las manos llenas, salió con las manos bendecidas. ¿Saben por qué? Porque tenía promesa de Dios. Porque Dios sabe sostener a sus hijos en medio de las crisis, cuando hay promesas. Recuerda cuántas veces Saúl quiso quitarle la vida a David y Dios no se lo permitió, porque no era su tiempo, porque dentro de las promesas de Dios estaba que él no iba a morir bajo la mano de Saúl, y menos en esas condiciones. Él iba a ser rey y por supuesto un día iba a morir, pero en otras condiciones. ¿Y por qué Dios sostuvo a Abraham en medio de esas crisis que fueron también difíciles, que tocaron la tierra, dice la palabra de Dios? Porque tenía promesa. Génesis 12, ya Dios se lo había dicho: yo voy a estar contigo, no temas, te voy a bendecir, serás bendición. Eso es lo que te va a sostener a ti, me va a sostener a mí. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Ahora, en Génesis capítulo 26 hay algo tremendo, porque ahí está ya su hijo Isaac, que fue la promesa grande que Dios le dio acerca de cómo iba a multiplicar sus generaciones. No solo cómo lo iba a prosperar económicamente, sino cómo iba a multiplicar sus generaciones. Entonces, miren ustedes algo tremendo acá, porque Isaac vive un momento parecido al de su padre. Dice la palabra de Dios que vino otra hambruna parecida a la que hubo en los tiempos de su padre Abraham. Fue difícil, fue súper complicado. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios ahí? Que Dios le dijo a Isaac, y eso sí me gustaría leerlo en Génesis capítulo 26, para que todos puedan también mirarlo ahí, si tienen la Biblia y lo puedan buscar. Y dice así, en Génesis capítulo 26. En aquel tiempo llegó a faltar comida, versículo 1, en toda la región de Canaán, tal como había pasado en tiempo de Abraham. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó en irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto, es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Yo te prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas las tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que le ordené. Fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelech y se quedó a vivir allá. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron por Rebeca, él decía que era su hermana y no su esposa, y es que tenía miedo, porque pensaba: Rebeca es muy hermosa, los hombres de este lugar son capaces de matarme para quedarse con ella. Un día Abimelech estaba mirando desde su ventana y vio cómo Isaac la acariciaba. Entonces lo mandó llamar y le reclamó: tú no me puedes engañar, esta mujer no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué nos has hecho esto? Si alguno de los hombres hubiera tenido relaciones con ella, entonces hubiéramos sido culpables todos. Isaac se disculpó: es que tuve miedo de que me mataran para quedarse con ella. Enseguida Abimelech le ordenó a todo el pueblo: cualquiera que moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Y ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho, mucho más, y llegó a ser muy poderoso. Miren ustedes lo que sucedió aquí. En tiempo de hambruna, en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad, Dios supo proteger la vida de este hombre, la vida de su familia.
Y Dios supo proveerle, supo prosperarle, supo sacarle adelante. Por supuesto que Isaac, al igual que Abraham, fueron tocados por la crisis, como estamos siendo tocados todos los que estamos en este planeta en estos momentos. Algunos son tocados al no poder abrir su empresa como antes, al no poder comercializar como antes. Algunos son tocados por la misma pandemia en cuestión de salud. Otros son tocados porque ya no tienen los mismos proveedores, ya no tienen los mismos compradores, ya no hay la afluencia. Todos somos tocados de alguna forma, pero Dios sabe cuidar a aquellos a los cuales les da promesa. Eso es lo importante. Dios supo cuidar a Isaac, a Abraham, a David y a todos aquellos que se atrevieron a confiar en Él. Qué interesante es esto. Yo te prometo, le dijo Dios, que voy a estar contigo. Y te prometo que te voy a bendecir. Y te prometo que te voy a cuidar. Y te prometo que te voy a sacar adelante. Es lo que Dios te dice a ti, es lo que Dios me dice a mí en Cristo Jesús. Ya tenemos la promesa. Recuerde que Gálatas capítulo 3, versículo 14 en adelante nos dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo hemos heredado la misma promesa que Dios le dio a Abraham y le dio a Sara. La misma promesa que heredó Isaac, la misma promesa que heredó Jacob, la misma promesa que han heredado todos los hijos y el pueblo de Dios. Yo te prometo que voy a estar contigo. Tú no estás solo. Yo te prometo que te voy a cuidar. No estás a la intemperie. Yo te prometo que te voy a bendecir. La última palabra la tengo yo, dice el Señor. Yo te prometo que te voy a sacar adelante. Se va a cumplir sobre ti mi palabra. Se va a cumplir sobre ti mis promesas. Hay enemigos, hay pestes, hay guerras, hay amenazas, pero más fuertes siempre serán las promesas de Dios. Ahora, nunca las promesas de Dios se cumplieron en tiempos fáciles. Nunca la protección vino cuando no teníamos ninguna amenaza. Es en los tiempos de dificultad y es en los tiempos de amenazas, es en los tiempos difíciles donde las promesas de Dios se hacen realidad. Y es más, para eso nos da Dios sus promesas. Para cuando atravesemos pandemias, cuando atravesemos guerras, cuando atravesemos dificultades, adversidades, aflicciones, enfermedades, echemos mano a esas promesas y recordemos que la última palabra sobre nuestras vidas la tiene el Todopoderoso, la tiene el Rey de Gloria, la tiene nuestro Padre Celestial. Jesús a ti te recuerda a través de su Espíritu Santo, a través de mi vida en esta mañana, en este día: no temas nuevamente. Aunque andes por el valle de la sombra de la muerte, yo estaré contigo. Aunque vengan momentos difíciles, yo te voy a sacar adelante. Eso es por lo que no debemos tener temor a la crisis ni al valle de la sombra de la muerte. Ahora, ¿cómo voy a terminar este mensaje en este día maravilloso? De la siguiente forma: Dios ese mismo año hizo que Isaac produjera 100 veces más lo que había cosechado. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Mientras otros perdieron y tal vez les costó demasiado levantarse, muchos años hacerlo, ese mismo año de la crisis, Dios hizo a Isaac 100 veces más poderoso que los demás. ¿Será que hay algo imposible para Dios? ¿Será que hay algo que le quede grande a Dios? Si Dios a ti y a mí nos ha hablado de que este año iba a avanzar con nosotros, de que iba a llevarnos a nuevos niveles, pues esto hace parte de eso. No le tengas miedo a esta pandemia, no le tengas terror a esta crisis económica mundial, porque detrás de todo esto Dios te llevará a ser más, a ser mejor y a tener más, por supuesto, porque sé que Dios te quiere seguir usando y te va a usar mucho más para ser de bendición, no solo para bendecirte, sino para ser de bendición. No le tengas temor. Sus promesas son para este tiempo, su palabra es para este tiempo. Y yo me atrevo a decir con todo mi corazón, por la fe en su palabra, que este año, a pesar de todo lo que estamos viviendo en estos momentos, terminará un año de gloria, terminará un año de mucha bendición, donde tú podrás recoger aún mucho más de lo que creíste si las cosas incluso hubieran seguido normales. Aún Dios está usando esta pandemia, créalo con todo el corazón. Dios está en medio de todo esto para bendecir hogares, familias, aún para restaurar la tierra, aún para restaurar el medio ambiente, aún para restaurar los océanos, aún para restaurar muchas cosas que hoy
el mundo nos estaba reclamando, la tierra nos estaba reclamando, pero en el afán del corre-corre no dábamos ese espacio para que la tierra pudiera respirar un tiempo. Dios nos está aún protegiendo con eso. Dios nos está bendiciendo aún con eso. El hecho de que estés con tu familia, de que tengas tiempo para volver a hacer las cosas más sencillas en tu hogar, como ayudar a lavar, como ayudar a hacer aseo, como ayudar a bañar los niños, a hacer una comida, ver una película juntos, ver una predicación juntos, tener un tiempo de oración juntos. Es maravilloso, eso es un regalo, eso es algo que debemos aprovecharlo con todo nuestro corazón. Entonces, será un año en donde Dios terminará llevándote a ti y a mí y a todo aquel que se atreva a creer, a recoger una cosecha abundante. Aún como iglesia, a los pastores, a los líderes, no tengan temor. Yo sé que los templos quedaron cerrados, pero las iglesias siguen abiertas. Prediquen como nunca antes, hablen de la palabra de Dios. Como nunca las personas están deseando volverse a congregar. Como nunca las personas están deseando volver a tener la oportunidad de ir a la iglesia, de adorar a Dios juntos, de poder seguir bendiciendo la obra de Dios, de creer en algo que realmente es la esperanza para el mundo. Así que alistémonos, pastores, líderes, hombres de Dios, alistémonos, preparémonos, porque si tú estabas creyendo que Dios iba a traer una multiplicación, una cosecha de almas para el reino de los cielos, este es el mejor tiempo. Esta es la mejor temporada. No desmayes, aférrate a las promesas de Dios. Solo que Dios lo está haciendo a su manera y es mejor la de Él muchas veces que la nuestra. Y por último, aquellas personas que se encuentren lidiando entre la vida y la muerte, si se encuentren enfermas, aún contaminadas o contagiadas por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad. ¿Saben cuántas veces David se encontró en el peligro de la muerte? ¿Cuántas veces Abraham se encontró en peligros de la muerte? Pero la muerte no los pudo tocar. No los pudo tocar, como no pudo tocar al pueblo de Israel cuando ese ángel entró a tocar a los primogénitos y a tocar a las familias. ¿Saben por qué? Porque había promesa. Porque había promesa. Porque Dios había declarado que los iba a proteger, que los iba a guardar y que los iba a llevar a la tierra prometida. Que Dios iba a estar con ellos. Así que, escúchame algo. Si dentro de los planes de Dios perfectos está el que una persona que ya esté dada por muerta se recupere y se sane, Dios es el que tiene la última palabra. No desfallezcas, aunque tal vez te digan que ya no hay esperanza. Aférrate a la sangre del Señor Jesucristo, a la obra de la cruz del Calvario, que tiene poder para sanar todas las enfermedades. No hay ninguna enfermedad que sea más poderosa que la sangre del Cordero. Pero te digo algo también, y esto va para todos, me incluye a mí también. Si llegara nuestro tiempo de partir, ya sea por el coronavirus o por cualquier otra situación, aún no debemos tener temor a esa sombra de la muerte. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol San Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún si llegásemos a morir, pasamos a un mejor lugar, pasamos a una mejor vida, donde ya no habrá enfermedad, dolor, donde Dios enjugará toda lágrima y donde vendrán las recompensas y las coronas por aquellas buenas obras que hicimos en su nombre y por la fe sobre todo de haberle creído a Él hasta último momento. Así que ánimo frente a la crisis y frente al valle de la sombra de la muerte. Hay esperanza, tenemos sus promesas. Y si Dios lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con su pueblo y lo hizo con todo aquel que se atrevió a creer en Él, lo hará contigo y lo hará conmigo también. Dios les bendiga y Dios continúe bendiciendo sus vidas. Chao.